Dios te bendice. Vamos a seguir platicando de todo esto que ha estado pasando. Fíjate que hubo un momento en que Dios nos ha estado, durante este tiempo Dios nos ha estado hablando mucho. Y una de las palabras que a mí se me quedó así como que muy en mi cabeza fue una que viene en la Biblia que dice, te la voy a parafrasear, que dice que estaba Jesús. Iba pasando Jesús y dos ciegos empezaron a gritarle, Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. ¿Sí? Y la gente le callaba, ¿no? Le decía, cállate, no estés hablando, no estés importunando. Y ellos con más fe seguían grite y grite hasta que Jesús se acerca a ellos y les pregunta qué está pasando, qué querían, ¿no? Prácticamente. Y ellos le dicen que querían que Jesús les diera nuevamente la visión, ¿sí? Porque ellos estaban ciegos. Y Jesús les preguntó, ¿y crees realmente que lo puedo hacer? Sí. Y uno de los ciegos dice, sí, sí creemos que tú lo puedes hacer. Entonces se acerca a Jesús y le pone sus manos en los ojos a los ciegos y los ciegos empiezan a ver. Pero para esto Jesús les dijo, hágase conforme a su fe. ¿Sí? Yo me quedo pensando en este aspecto, te digo que me llegó muy fuerte esta palabra, porque muchas veces nosotros estamos ciegos o queremos estar ciegos y no ver todas las grandezas que Dios está haciendo. Queremos que las cosas se hagan a nuestra forma, en nuestro tiempo y como nosotros pensamos, pero realmente no estamos viendo lo que Dios está obrando y cómo nos está hablando Dios. A veces Dios ha hablado y nos ha dicho, tengan fe, ¿sí? Cuando pidan las cosas, pídanlas con fe. La fe mueve montañas. Con fe se van a hacer muchas cosas, ¿sí? Y nosotros nos quedamos como, sí, tenemos fe, sí, creemos, pero una cosa es tener fe, creerle a Dios, ¿sí? Y otra cosa es creer en Dios. Nosotros por lo regular a veces no nos ponemos a pensar a qué Dios servimos, qué Dios tenemos con nosotros, ¿sí? ¿En qué Dios confías? ¿En qué Dios crees que tienes? Hemos leído en la palabra que dice de una viuda que fue con un rey que no era creyente, sí, que no creía en Dios. Y que fue a estarle diciendo y diciendo y pidiendo y diciendo hasta que hartó al rey. Y el rey dijo, ¿sabes qué? Cúmplele lo que esta persona quiere, dice, para que ya no me esté fastidiando. ¿Sí? Y nosotros hemos optado esa palabra como diciéndole, es que tenemos que seguir y seguir y seguir diciéndole a Dios. ¿Sí? No tenemos que cansarnos de estar orando. En efecto, no tenemos que cansarnos de estar orando, pero sí tenemos que orar con entendimiento. Sí tenemos que hablarle a Dios con entendimiento. ¿Por qué te lo digo esto? Primera, cuando tú vas a hablar con Dios, tienes que ponerte a cuentas con Dios. En tu corazón no debe de haber ni crítica, ni murmuración, ni odio, ni resentimiento. Tiene que haber perdón, porque si tú no perdonas a tus hermanos, ¿cómo quieres que Dios te perdone a ti? ¿Sí? Tiene que haber gozo, porque tú vas a alabar a Dios, porque sabes que Dios está contigo y sabes a qué Dios sirves y en qué Dios crees. ¿Sí? Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta esto. Empezamos a orar sabiendo que no hemos perdonado a nuestros hermanos. Empezamos a orar
sabiendo que muchas veces lo que hacemos es criticar o murmurar de nuestros hermanos, ya sea de los pastores, ya sea de tu vecino, ya sea de tu pareja, ya sea de tus hijos, de quien sea. Nosotros estamos criticando o estamos murmurando o estamos levantando juicios. ¿Sí? Y es cuando realmente te preguntas, ¿a qué Dios sirves? ¿Sí? Sirves a ese Dios que cree en tus mentiras, que crees tú, mejor dicho, que crees tú que lo vas a engañar, que teniendo el corazón impuro, lo vas a engañar presentándote como una persona que realmente es bondadosa, gentil, amorosa. ¿Qué tipo de Dios tienes tú? ¿Sí? Cuando Dios me empezó a confrontar, yo te soy honesta, me sentí pésimo. ¿Por qué? Porque decía Dios, tú hablas de mí y cómo eres, ¿sí? ¿Cómo te comportas? Tú hablas de mí y qué traes en tu corazón. Cuando yo iba a la hacienda, que Dios me confrontaba, pero tremendo, ¿sí? Una de las hermanas me decía, una de mis hermanitas me decía, es que tenías una paz tremenda. Leo, pero no sabías la guerra tan interior que yo traía. ¿Sí? Yo traía una guerra tremenda contra mi soberbia y el orgullo. Cuando yo iba a la hacienda, yo sí entregaba a Dios lo que sentía, le daba a Dios gracias por lo que estaba haciendo. Me maravillaba en el momento de todo lo que Dios obraba. Pero posteriormente yo me quedaba y empezaba a dudar. ¿Sí? Sobre todo cuando me decían, ¿y cómo sabes que es Dios el que te habla? ¿Sí? Y a mí sí me hacían, pero me hacían dudar tremendo. Cuando empezaron a querer trabajar con los dones que Dios me había dado, pero no en una forma correcta. Yo me quedé y dije, bueno, Señor, y que empieza Dios a dar palabra. No, hombre, yo no quería estar en los pies de las personas, en los zapatos de las personas a quien Dios estaba regañando, porque fue tremendo el regaño. Sí. Pero muchas veces nosotros vamos a una hacienda, y te lo digo a ti, guerrero de este guerrero de amor y servicio. ¿Cuántas veces no hemos ido en una hacienda y en lugar de soltar todo y venirnos limpios, venimos más cargados que de lo que fuimos? Muchos hermanos me preguntaban, bueno, ¿cómo en una hacienda vas y hablas de Dios? Sí. Y hay muchas personas que van a hacer ese proceso y salen peor, ¿no? Yo al principio, la primera vez que fui yo a hacer ese proceso, cuando lo hice con soberbia, con enojo, con molestia. Es un proceso fuerte contra tu ego. Y lo único que conseguí es venirme peor que como andaba, molesta, enojada, frustrada, etcétera, ¿no? Y ya después, posteriormente, yo iba a apoyar a las personas ahí. Y como no me había sanado, sino al contrario, había sido peor, porque trabajé mi ego, no trabajé realmente lo que tenía que trabajar. Sí, o sea, trabajé mi ego porque se aumentó tremendamente. Sí. Y como Maru, la que sabía tanto que tenía muchos conocimientos para salir adelante, ¿sí?
que sabía mucho, ¿sí? de lo que era se me olvida esa palabra. Sí, pero tenía yo mucho de conocimiento de lo que, cómo podía yo salir adelante, aconsejar a los demás, ¿sí? Y me creía, pero como muy altiva, era yo súper altiva, la verdad. Entonces, cuando tuve que ir a volver a hacer ese proceso que ya te lo había contado, que Dios realmente me confrontó con lo que tenía yo por dentro, me hizo ver cuán alejada estaba de Dios, ¿sí? Qué tan autosuficiente me sentía yo de Dios. Me hizo ver qué tan independiente me sentía yo de Dios. Y en esa autosuficiencia e independencia me alejé brutalmente de Dios. Porque yo decía que podía sacar dinero hasta de las piedras. Yo decía que tenía mucho conocimiento y podía cambiar a las personas fácilmente, porque manipulaba yo a la gente. Yo decía que podía yo hacer muchas cosas. Sí. Me metí en cosas que no debía. Bueno, cosa y media, cosa y media. Y cuando Dios me empieza a confrontar y me empieza a enseñar que iba por el camino errado, que realmente la autosuficiencia de nada me servía más que para aumentar mi soberbia, mi orgullo. Cuando Dios me empieza a confrontar con hermanos que realmente tenían una fe tremenda, sí, que tenían una humildad tremenda. Dios ¿cómo te diré? Dios me mostró todo lo que había dentro de mí, sí. Cuando según yo era madrina y aconsejaba, que era consejera, sí. Dios me preguntaba, bueno, ¿y por qué aconsejas? Y pues, lógico, uno lo primero que dice, no, es que es para servirte, Señor, o le pones pretexto y medio a Dios, ¿no? Y Dios te dice, la verdad, ¿por qué estás de consejera? Y empiezas a ponerte así, a pensar. Y dices, no, Señor, pues para que digan, ay, qué buena madrina o qué buena consejera. Sabe mucho. Dice, entonces no es para servirme. Y no sabes ni dónde meter. ¿Sí? Cuando Dios empecé yo a congregarme en una iglesia y empecé a trabajar para Dios, Dios me decía, ¿y por quién trabajas? ¿Para quién estás sirviendo? Y otra vez queriendo engañar a Dios. No, Señor, estoy sirviendo en tu obra. Y me decía Dios, sí, ¿segura? Entonces yo me quedaba pensando, y era esos tiempos en que empezaba Dios a confrontarte y tú le contestabas así. Y Dios te iba revelando que no era eso, que no mintieras, que tú trabajabas para que fueras reconocida, que tú querías ser líder para que la gente te obedeciera, que tú querías estar bien, ¿sí? Y culpabas a los demás que estaban mal para que tú salieras bien librada, ¿sí? Dios me puso un padrino, que Dios lo guarde y lo bendiga, ya está con él, que siempre era la situación de estarme confrontando. Siempre me decía, es que tú tienes ego espiritual. Tú no estás trabajando para Dios. Uy, cómo me enojaba cuando me decía así. No, lo que pasa es que tú solamente quieres ser reconocida. No, es que realmente tú obras, pero tú no haces nada. Quien lo hace todo es Dios. Y mira que me daba a mí tanto coraje que me dijera así.
Ya después, como Dios fue trabajando conmigo, me decía Dios, ¿cómo traes tu corazón? ¿Cómo realmente traes tu corazón? Y cuando me decía así, yo me quedaba y decía, bien, Señor, ya perdoné, ya estoy bien. ¿Sí? Y Dios me decía, ¿realmente ya perdonaste? Y yo decía, sí, mira, ya perdoné, y empezaba ya a enumerarle a las personas que perdoné. Y Dios me empezaba a mandar imágenes sobre las personas que aparentemente yo lo había perdonado. Y lo que me causaban eran molestia, enojo, inquietud, fastidio. Entonces me decía Dios, ¿y ya perdonaste? ¿Sí? ¿Realmente ya perdonaste? Dice, cuando tú perdonas, cuando se te viene una imagen de esa persona que has perdonado, te da amor, ternura, sentimiento de cargo para que estés orando por él. Quieres ayudarle a que se restaure. ¿Sí? Sientes un gran amor de Dios por él, tremendo. ¿Sí? Y en ese lado Dios me decía, es que no has perdonado. ¿Sí? Y empecé a soltar, realmente empecé a pedirle a Dios que Él fuera el que me fuera revelando qué había en mi corazón. ¿Sí? En el Salmo, en la Biblia, en un Salmo, creo que es el Salmo 51, empiezas a decirle a Dios, ¿sí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes tu corazón? Que has pecado, que le has ofendido, y empiezas realmente a arrepentirte, a hablarle con el corazón a Dios. Yo todo esto apenas lo voy aprendiendo, imagínate. Apenas lo voy aprendiendo sobre la Biblia, porque Dios me lo enseñó en la vida, o sea, viviéndolo. Sí, en experiencia, yo apenas lo estoy aprendiendo bíblicamente, por decírtelo así. Dios me dio primero la revelación y primero me estuvo confrontando, primero estuvo trabajando conmigo y ya posteriormente lo he estado leyendo en la Biblia. Y fíjate, tú dices, ya perdoné a tal, haces tu lista de las personas que ya perdonaste, pero nunca te pones tú en esa lista, ¿sí? Nunca te pones a perdonarte a ti. Tú vas a decir, bueno, ¿cómo? Pues sí, pues sí, yo soy el primero, ¿no? Inconscientemente, tú mismo te sigues lastimando. Inconscientemente, tú te castigas. Lo que Dios no te castiga, tú te lo estás castigando. Empiezas a sentir coraje, molestia, cuando empieza Dios a revelarte todo lo que traes. Empiezas a sentir ese coraje, esa molestia de decir, ¿cómo fui tan tonto o tonta en creerle a tal persona? ¿Cómo le dejé yo mi vida en sus manos? ¿Cómo fue? Y empiezas a decirte tú mismo y tú misma. Empiezas a culparte, empiezas a sentir esa impotencia, empiezas a sentir ese enojo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que todavía no te has perdonado. Tienes que presentarte ante Dios y pedirle al Espíritu Santo que te enseñe realmente qué traes en el corazón. Muchos de nosotros decimos, pero es que Él es diferente, pero es que Él se porta peor que yo, pero es que Él, volvemos al complejo de Adán y Eva, a echarle la culpa a todos, menos a hacernos responsables. ¿Sí? ¿Has leído que Adán y Eva le echaron la culpa a Adán? Le echó la culpa a la mujer que Dios le dio. O sea, indirectamente le echó la culpa a Dios
de lo que estaba haciendo, de la equivocación, del pecado que cometió, de desobediencia, le echó la culpa a Dios porque él fue aquí quien le dio la mujer. ¿Sí? Él tuvo la culpa, no Adán, sino él, Dios. La mujer no se hizo responsable, le echó la culpa a la serpiente. ¿Sí? Y Dios castigó a la serpiente porque realmente fue la responsable directa de todo, ¿no? Pero Adán y Eva, Dios lo sacó Dios lo sacó ¿cómo te diré? Del paraíso, porque realmente nos hicieron responsables de lo que habían hecho. Si se hubieran hecho responsables y hubieran pedido perdón, ten por seguro que otra cosa estuviéramos viviendo. Sí, pero Dios ya sabía que iban a hacer esto. Sí, les dio la oportunidad de enmendar las cosas. Pero en ese ser pecador que somos, no lo hizo, no enmendó. Entonces, te digo, nosotros le echamos la culpa a todo mundo. Que si mis padres me hicieron como soy, que si mis hermanos me trataron mal, que si cualquier persona. ¿Sí? Y cuando Dios empieza a decirte, a hacer cuentas realmente contigo, ahí tú te empiezas a dar cuenta realmente quién eres, qué traes por dentro, por qué juzgas, qué tanto coraje tienes contra ti todavía, que no has podido perdonarte y superarlo. Porque si tú te perdonas vas a dejar de estar sufriendo. Y si dejas de sufrir, ¿cómo Dios va a, ¿cómo te diré? ¿Cómo Dios va a llevarte al cielo? Tenemos una falsa creencia de que si no sufrimos, ¿sí? El sufrimiento que nosotros pensamos, que si no sufrimos, no vamos al cielo. El sufrimiento que es el que realmente Dios da para que nosotros crezcamos en la fe es diferente. Una cosa es el sufrimiento del mundo y otra cosa es el sufrimiento para que crezca el espíritu. Es diferente. Yo te invito a que tú te pongas realmente con una hojita, un cuaderno, y sin pretexto, quítales nombre. Para mí es más fácil que le quites el nombre, ¿no? ¿A cuántas personas le has echado la culpa de todo lo que tú te pasa? Lo que a ti te pasa, perdón. ¿A cuántas personas le has echado la culpa? ¿Y qué es qué culpa le has echado? Sí. Empiézalo a escribir. Empiézalo. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus maestros, todos. ¿Cuáles son las personas que te han causado sufrimiento? ¿Por culpa de quienes tú has sufrido? ¿Sí? Empieza a escribirlo, escríbelo, porque cuando está escrito ya no te puedes echar para atrás. Ya tienes que afrontar lo que estás escribiendo. Ya no es la situación de, ay, es que me equivoqué. No, pero ya perdoné. No, si tú lo escribiste, escrito está y tienes que hacerlo frente. ¿Sí? ¿Cómo le vas a hacer? Te digo, escribe en un cuaderno, en una libreta, en lo que tú quieras, todas las personas que te dañaron y por qué te dañaron, qué te hirieron, qué te hicieron. ¿Sí? ¿Cuál fue la herida que hicieron en ti? Escríbelo. A lo mejor en ese instante Dios va a tratar contigo y va a quebrantarte para que realmente sueltes ese perdón.
A lo mejor nada más lo vas a escribir porque no quieres tocar sentimientos, porque te da miedo, ¿sí? Da miedo el tocar sentimientos. Eso es normal. ¿Por qué? Porque no nos gusta sentirnos mal. Eso es natural y normal. Pero aquí no te preocupes. Pídele a Dios esa fortaleza y hazlo. Escríbelo. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Vamos a seguir tocando estos puntos porque realmente Dios está llamando y está llamando a que creas que Dios te ama, que le creas que lo que le has pedido Dios lo dará, te lo concederá, siempre y cuando sea voluntad de Él y para beneficio tuyo. A veces nosotros queremos que las cosas se hagan de inmediato y a nuestra forma, pero pedimos mal, no sabemos pedir. Tenemos que realmente dejarle y creerle a Dios, dejarle en sus manos la petición y creerle a Dios que Él nos va a ayudar. ¿Sí? Vamos a seguir esto, vamos a seguir haciendo esto. Ahorita voy a estar testimonio, enseñanza, trabajo de restauración. Lo voy a combinar todos en uno. ¿Para qué? Para que vayamos viendo que todo lo que había yo puesto aparte se va juntando en uno solo y esa persona sola eres tú y soy yo. ¿Sí? No hay pedazos. No puedes partirte en la persona mundana que anda en el mundo, que está haciendo las obras de la carne, en la persona espiritual que quiere seguir a Dios, que quiere hacer las cosas conforme a lo que Dios le manda, en la persona espiritual que se llena del Espíritu Santo, que está en contacto con el Espíritu Santo, y la persona que sigue odiando, pero enmascarada, porque no quiere que la gente lo note. ¿Sí? Y discúlpame, eso se llama hipocresía. Y a Dios no le gusta eso. O eres frío o eres caliente, porque los tibios Dios los vomita. No los quiere cerca. O estás decidido a cambiar o quieres permanecer como estás. Pero no puedes estar jugando entre los dos bandos. Decide y decídete tú. ¿Quieres seguir en esto? Adelante, vamos juntos. ¿No quieres seguir porque tienes miedo? Habla con Dios, que Dios te dé esa fortaleza que necesitas, esa fe que necesitas para seguir adelante. Es normal tener miedo. Sí. Aquí ya empezamos a juntar los frutos del Espíritu con la restauración y con la palabra. Aquí vas a necesitar de los tres en uno solo. Yo te invito a que sigas en estos videos, yo te invito a que sigamos ya juntando poco a poquito. Y vas a ver cómo se van uniendo los frutos del Espíritu con la palabra, tanto doctrinal como con revelación. Y la restauración, ¿sí? Pero para que tengas algo que sí se puede, van los testimonios. Testimonio de que sí lo puedes lograr a pesar del miedo que puedas tener. Pues yo te invito a que sigamos hablando de ello, ¿sí? Subo este video y voy a poner otro también, donde vayamos tocando todo este tipo de situaciones. Ahorita ya empezamos a unir las tres partes. La palabra, la restauración, bueno, las cuatro, porque es palabra, restauración, es frutos del Espíritu y testimonios. Aquí es donde se empieza a juntar todo, ¿sí? Pues bienvenido al camino, vamos caminándonos con Dios, sigamos hacia adelante, ¿sí?
Yo te invito a que sigas estos videos. Si crees tú que son de bendición para alguien más, compártelos o comparte la página del canal, ¿sí? El link del canal, para que ellos vayan viendo poco a poco todo lo que se va a ir subiendo. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos en contacto.